Bueno, gracias por volver. Vamos a tratar de hacerlo cortito ahora. Este video entonces nos permitió recordar cómo funciona un motor de corriente continua. ¿Y la física qué nos dice? La física nos dice que a ese motor nosotros lo podemos modelar usando dos ecuaciones, una ecuación eléctrica y una ecuación mecánica. Y a ver, quiero dejar algo en claro. Para este caso particular, para este sistema en particular, que es el motor de corriente continua, vamos a hacer un pequeño análisis de su física y del principio de funcionamiento, que fue lo que vimos en el video. Pero realmente no es lo que nos interesa. No nos interesa profundizar en el cómo funcionan las cosas y el por qué funcionan las cosas, sino en qué hacer y cómo saber qué necesitamos obtener de cada modelo. Entonces, por ejemplo, en el motor de corriente continua, entonces dijimos que este motor puede ser modelado, o es modelado, mediante dos ecuaciones. Una eléctrica, donde se usa la ley de Kirchhoff para modelar la parte eléctrica, y una parte mecánica, donde se aplica la segunda ley de Newton aplicada a la rotación. Veamos qué dice la primera ecuación. La primera ecuación dice, la tensión aplicada en los bornes del motor, ¿sí?, es igual a la sumatoria de las caídas de tensión. Eso es lo que decía la ley de Kirchhoff. Entonces es igual a la corriente que circula por el bobinado, por la resistencia del bobinado, más la derivada de la corriente por la inductancia de ese bobinado, más una constante, más, la fuerza contraelectromotriz de la que hablaba el video, que es igual a una constante multiplicada por la velocidad angular, o sea, por la velocidad a la cual está girando el motor. Fíjense que en esta ecuación eléctrica, en principio, aparece un término mecánico, ¿sí? Están vinculadas y hay una transferencia de energía entre la parte eléctrica y la parte mecánica. Por otro lado, para modelar la parte mecánica se usa la segunda ley de Newton, ¿sí?, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pero aplicada a la rotación. Esa ley aplicada a la rotación es sumatoria de torques es igual a momento de inercia por aceleración angular. Y es lo que tenemos representado en esta ecuación. El momento de inercia, J por la aceleración angular, que es la derivada segunda de la posición, es igual a el torque motor, que es una constante multiplicada por la corriente, ¿sí?, por la corriente eléctrica que circula por el motor, menos un término que corresponde al rozamiento, ¿sí?, a todos los rozamientos que pueden aparecer en el movimiento, menos la carga. T sub L, torque sub load, esto es un término que hace referencia a la carga. No es lo mismo que el motor esté girando en vacío a que esté con algún peso sobre su eje. Del aire, básicamente. ¿Cómo? Que no es lo mismo que esté en el vacío que sufriendo el rozamiento del aire. Sí, o con alguna carga en particular, digamos. A ver, el ejemplo que yo siempre suelo usar es, ¿vieron la máquina de cortar pasto eléctrica? Cuando el pasto está medio cortito, la máquina va como si nada. Pero si tenemos que pasar con esa máquina por una parte donde el pasto está más largo, baja la velocidad y hasta puede llegar a frenarse el motor, ¿sí? Ni hablar si está mojado el pasto. Ni hablar si está mojado. ¿Qué es lo que está cambiando en esa circunstancia? ¿Qué es lo que hace que cambie la velocidad de giro del motor y que incluso llegue a frenarse? Este término de acá, la carga.
la carga. Muy importante. Ahora bien, bueno, tenemos estas dos ecuaciones. La carga, vuelvo para acá atrás, la carga, este término, se puede ver de dos formas. Si la carga es variable, supongamos que estamos diseñando el sistema de control de un ascensor donde puede viajar una persona o 10 personas, ¿sí? El peso no va a ser el mismo. Pueden ser, no sé, 70 kilos o 700 kilos. En ese caso hay que considerarlo como una entrada extra, ¿sí? Ahí tendríamos un sistema con dos entradas, tensión de alimentación y la carga, y alguna cantidad de salidas. ¿Qué quieren controlar de este motor? La posición. Entonces, la salida será la posición. ¿Quieren controlar la velocidad a la cual está girando? Muy bien, nuestra salida entonces será la velocidad. Si la carga es, pero no me quiero adelantar tanto con eso. Ahora, si la carga es fija, si lo que estoy haciendo es quiero controlar la velocidad de unas máquinas centrifugadoras para hacer análisis de sangre, donde yo sé que el peso no va a variar mucho y que siempre van a tratar de usarla con la máxima carga disponible. Entonces, este término de acá se puede asociar al momento de inercia y por lo tanto lo hacemos desaparecer. O sea, no lo hacemos desaparecer, sino que lo consideramos dentro de esta constante. ¿Sí? Esas son las dos formas en las que podemos trabajar. De una o de otra, cuando sigamos avanzando vamos a ver que ese término lo vamos a poder hacer desaparecer. ¿Por qué? Porque si queremos encontrar la función de transferencia de nuestro sistema, de nuestro motor, y lo consideramos al torque como parte, como parte del momento de inercia, el término desaparece. Y si lo consideramos como otra entrada, también lo vamos a tener que hacer desaparecer en un principio. ¿Por qué? Porque la función de transferencia relaciona solamente una salida con una entrada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar la función de transferencia de sistemas que tienen más de una entrada? Muy bien, hacemos cero o anulamos todas las entradas salvo la entrada de interés. En este caso, la entrada de interés es la tensión de alimentación del motor, por lo tanto, hacemos cero a la otra entrada. ¿Sí? Después vamos a profundizar y hay un par de ejercicios en la guía de trabajos prácticos. De hecho, si ya hicieron los ejercicios de álgebra de bloques, van a ver que van a encontrarse con el diagrama de bloques de un motor de corriente continua. Ustedes todavía no sabían cómo funcionaba, ahora ya lo saben. Donde están representadas las dos entradas. Y, por ejemplo, para encontrar las funciones de transferencia de esas dos entradas con la velocidad, tienen que ir anulando las que no van a estar en estudio. ¿Sí? Bueno, volviendo a nuestro tema de interés, suponiendo que hacemos cero la entrada debido a esta perturbación al torque, si queremos encontrar la función de transferencia de nuestro sistema, lo primero que tenemos que hacer es pasar estas ecuaciones que están en el dominio del tiempo al dominio de Laplace. Y ahí tenemos esta representación que aparece acá. La tensión E de t, una señal genérica, se transforma como E de s, la corriente I de t, I de s, la velocidad omega de t, omega de s,
Y ya está. Y el resto de los términos son constantes. R, la resistencia del bobinado del motor, L, la inductancia, K, la constante de fuerza contraelectromotriz, J, el momento de inercia. Esta K de nuevo es la constante de torque, y yo les he puesto el mismo nombre a propósito, y ya van a ver por qué. Y B es el coeficiente de rozamiento. Bueno, con eso aparecen estas dos ecuaciones. Profe, Sí, recién sobre la función de transferencia. sí, Dijo que relaciona una salida con una entrada, o sea, siempre una con una. sí. Bien, gracias. Siempre es una salida con una entrada. Ahora, las entradas por lo general están dadas por el sistema. En un motor de corriente continua, la entrada es la alimentación. Chau, no hay otra. ¿Y la salida? ¿Qué se les ocurre? Bueno, ahí la elijo yo según lo que quiero controlar. Exactamente, la elegís según lo que querés controlar. De la misma forma que elegías la ecuación de salida del modelo del sistema en variables de estado. ¿Sí? La ecuación de estado estaba dada por el sistema. La ecuación de salida dependía de las variables que vos querías controlar. Y acá pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos este conjunto de ecuaciones en el dominio de Laplace, y ahora, para encontrar la función de transferencia de nuestro sistema, tenemos que saber qué queremos controlar. Por ejemplo, si lo que queremos controlar es la velocidad de giro del motor, entonces operaremos algebraicamente estas dos ecuaciones para despejar omega sobre E. ¿Sí? Velocidad de giro sobre tensión de alimentación. Y eso nos da esta función de transferencia que tenemos acá. K sobre J por L por S cuadrado más B por L más J por R por S más B por R más K cuadrado. Ahora, si lo que queremos es controlar el torque, ¿sí? O sea, la fuerza que genera el motor, eso es muy usado cuando queremos controlar robots, queremos hacer control dinámico de robots. Entonces ahí la cosa cambia, porque lo que vamos a querer es encontrar la relación entre este término, K por I, que representa el torque, con respecto a la entrada. Entonces la función de transferencia ahora cambió. J por K por S más B por K sobre J por L por S cuadrado más B por L más JRS más B por R más K cuadrado. ¿Sí? Dos relaciones distintas, velocidad sobre tensión o torque sobre tensión, dos funciones de transferencia distintas. ¿Muy distintas? Pregunto. No, solamente cambia el numerador. Así es, solamente cambia el numerador. ¿Y ustedes creen que eso es una coincidencia? No, porque siempre la función de transferencia relaciona salidas con entradas. Las entradas teóricamente van a ser las mismas. Lo que van a cambiar son las salidas que tú quieres. Bueno, ahí hay una parte de la respuesta que es correcta y otra parte que es incorrecta. La parte correcta es que esto no es una casualidad, que los denominadores de estas funciones de transferencia sean iguales, no es una casualidad. La explicación que vos diste, lamentablemente, no es correcta, ¿sí? Y les voy a explicar por qué. El denominador de la función de transferencia es independiente de las entradas y de las salidas que estemos considerando.
Cuando ustedes hagan el ejercicio de la guía de álgebra de bloques, donde tienen el diagrama de bloques del motor, y consideren como entradas tanto, tanto la tensión de alimentación como el torque producido por la carga, y consideren como salida la velocidad de giro del rotor y la corriente, para relacionar esas dos entradas con esas dos salidas, necesitan 4 funciones de transferencia. Cuando ustedes resuelvan ese ejercicio, van a encontrar que las 4 funciones de transferencia comparten el mismo denominador. Esto es así porque el denominador de la función de transferencia, valga la redundancia, es independiente de las entradas y de las salidas que estamos considerando. Y es propio del sistema. Y en él se almacena la información de la dinámica del sistema. Este denominador, el denominador de la función de transferencia, igualado a 0, o sea, si acá ponemos igual a 0, se conoce como ecuación característica del sistema. Y ahí tenemos la información de cómo responde en el dominio del tiempo. Fíjense qué interesante, estudiando este polinomio en el dominio de Laplace, vamos a saber cómo responde el sistema en el tiempo, en el dominio del tiempo. O sea, vamos a ser capaces de determinar cómo va a ser esta curva de la respuesta temporal. Esa ecuación es tan importante, esta ecuación que está formada por este polinomio igualado a 0, es tan importante que recibe el nombre de ecuación característica. Y todo lo que nosotros vamos a estudiar va a ser relacionado a esa ecuación característica. ¿Sí? Vamos a ver cómo cambiarla, cómo agregar cosas para modificarla y por lo tanto modificar la respuesta temporal del sistema. Ya hemos tenido bastantes de estos. De esto vamos a hablar la clase que viene, ¿sí? De cómo obtener los parámetros, o sea, de cómo obtener las constantes. Esta es una de las partes más difíciles, encontrar los valores de las constantes de mi sistema, porque los modelos de última están. A ver, no sé, hay cosas tan raras como el modelo de un invernadero. Si ustedes quieren armar un sistema de control para optimizar la energía o el uso de recursos naturales en un invernadero, donde crece un determinado tipo de especie, van a plantar tomate o van a plantar lechuga, pueden encontrar bibliografía para modelar la tasa de crecimiento de las plantas en relación a la humedad, a la luz, a la temperatura, cómo se relaciona la temperatura interior del invernadero con la humedad, con la exterior, con el viento, con lo que ustedes quieran. Es increíble realmente. ¿Dónde está la parte complicada? Entonces, bueno, en encontrar cuánto vale cada constante, ¿sí? Y de eso vamos a hablar la clase que viene. La clase que viene vamos a charlar de eso. ¿Qué me gustaría ver ahora para terminar? Me gustaría ir a la guía de trabajos prácticos, que está por acá, para ver cómo vamos a encarar este tema en esta materia. Fíjense, en el primer ejercicio, la figura representa un sistema masa resorte amortiguador que puede ser modelado mediante la siguiente ecuación diferencial. ¿Sí? Acá está la ecuación diferencial que modela este sistema.
En el siguiente ejercicio, o sea, y en este van a trabajar basándose en esa ecuación diferencial. En el siguiente ejercicio, la figura representa el sistema de suspensión de un automóvil mientras se desplaza sobre el pavimento. Es el mismo sistema que vimos en las filminas de modelado por variables de estado. ¿Sí? El modelo matemático está acá. Acá está el modelo matemático. Ahí ya lo tienen ustedes. ¿Sí? Y a partir de ese modelo matemático les vamos a pedir que escriban la función de transferencia que relaciona el camino con el desplazamiento del chasis, por ejemplo. Entonces ustedes van a tener que elegir cuáles van a ser sus variables de entrada y cuáles van a ser sus variables de salida. Pero no se tienen que preocupar por encontrar el modelo matemático. Esto está desarrollado, ¿sí? La solución de este sistema está desarrollado usando tanto la transformada de Laplace como las variables de estado. ¿Sí? Si lo quieren resolver usando el método de variables de estado, también está descrito. Está descrita la forma de resolverlo usando MATLAB u Octave. ¿Mm? Si pasamos al siguiente ejemplo, el siguiente circuito representa el motor de corriente continua. Aparecen las ecuaciones, ¿sí? Y a partir de ahí, a partir del modelo matemático, los puntos que ustedes deberán responder, que también están resueltos tanto en el dominio de Laplace como en el dominio de las variables de estado. ¿Sí? Está resuelto usando las dos técnicas. ¿Por qué quise venir acá? Y por supuesto, de nuevo, usando software. ¿Por qué quise venir acá? Porque esto es muy distinto a lo que ustedes van a obtener o a lo que ustedes van a ver cuando estudien de la bibliografía. La bibliografía hace hincapié en cómo obtener estas ecuaciones. A ver, ¿dónde hay? Acá. Para el motor de corriente continua, en la bibliografía van a ver que el esfuerzo está puesto en cómo encontrar estas ecuaciones. Y yo lo que quiero es que pongamos el esfuerzo en qué hacemos con esas ecuaciones. Porque encontrarlas ya no es problema. O busco un experto, o busco la bibliografía. Hoy con Google se pueden encontrar modelos de lo que sea. Entonces, con un poco de esfuerzo lo van a encontrar. Y de cosas muy complejas. A ver, yo recién les hablé de, o hace un rato les mostré cómo se representaba o qué ecuación describía la fuerza aplicada en una masa en rotación. ¿Sí? Dijimos torque, el torque, mejor dicho, torque igual a momento de inercia por velocidad angular. Sí, eso, si ustedes tienen un único eje como grado de libertad, ¿sí? O sea, si tienen una articulación que puede girar sobre un único eje. Si esa misma ecuación la quieren aplicar a algo que tiene más de un grado de libertad, para modelar un trompo, por ejemplo, y ya no es tan fácil. Con la información que aparece en los libros ya no nos va a alcanzar. Vamos a tener que hacer una búsqueda específica del modelo matemático de lo que nosotros querramos describir. Y ahí el universo es tan grande que realmente es imposible en esta materia hacer más que rascar la superficie. Yo particularmente en mi experiencia personal he tenido la suerte de diseñar sistemas de control para toberas de cohetes y para invernaderos, para UAV, para sistemas vehículos aéreos no tripulados,
para sistemas que se usan en cine y televisión, realmente cosas que, de naturaleza absolutamente distintas entre sí. Y para cada caso me tuve que poner a estudiar. Entonces nos vamos a ahorrar esa parte y vamos a partir directamente de, bueno, ya hice el estudio del sistema, tengo las ecuaciones diferenciales, las logré linearizar, ¿cómo seguimos? ¿Está bien? No quiero que cuando vayan a la bibliografía gasten demasiada energía en las fórmulas y en las ecuaciones. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sí, pero Bien, gracias. Bueno, entonces chicos, me parece que hoy vamos a dejar acá. Estamos adelantados en el programa, increíblemente, estamos prácticamente una semana adelantados, así que podemos ya ir dejando por acá. La semana que viene trataremos algunas cuestiones que hacen a las no linealidades, a los sistemas, cómo afectan las no linealidades a nuestros sistemas de control.